Buenas tardes, jóvenes de cuarto de secundaria. Vamos a desarrollar una pequeña aplicación acerca de lo que es estadística, ¿no? Y organización de datos. Básicamente vamos a formar una tabla de frecuencias a partir de este gráfico. ¿Cómo se llama este gráfico? No es un gráfico de barras, ¿ah? Se parece a un gráfico de barras, pero cuando yo observo que están pegados y que van en intervalos, esto de acá recibe el nombre de histograma. Este es un histograma. A partir de este histograma vamos a hacer esta tabla. Primero vamos a colocarle un título. ¿Cuál sería el título? A ver, ¿quiénes están cruzando? El peso de las personas, el número de las personas. Entonces, un posible título para mí podría ser peso de las personas según su edad. Una variable tentativa para mí. A ver, ¿cuáles serían los datos de mi variable? Los datos de mi variable vendrían a ser, en este caso, las edades, ¿no? En este caso la variable es la edad. ¿De cuánto a cuánto? De 40 a 50. ¿Cuántas personas había de 40 a 50? ¿Cuántas personas había de 50 a 60? De 60 a 70, de 70 a 80 y de 80 a 90 kilos. ¿Ya? Esto de acá yo lo puedo sombrear porque sencillamente pues acá no voy a realizar ninguna operación. Ahora, cuando yo tengo intervalos, ¿no? Cuando son intervalos, ¿por qué utilizo intervalos? Porque hay varias personas que están dentro de este rango de edad. Y para no hacer una tabla extensa, los agrupo en intervalos, ¿correcto? Entonces, pero para cuestiones estadísticas y para calcular, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, la desviación media, desviación estándar, ¿no? No se puede utilizar el intervalo. Se utiliza un valor de referencia. Ese valor de referencia se conoce con el nombre de marca de clase. ¿Y cómo se calcula? Pues vamos a la primera marca de clase, por decir. Una marca de clase, jovencito, una marca de clase, se va a calcular del siguiente modo, ¿ya? Entonces, a ver, lo hacemos por aquí. Una marca de clase XY se calcula sumando el límite inferior más el límite superior del intervalo dividido entre 2. Vamos a acordarnos de eso. ¿Ya? Eso de ahí es para la marca de clase. Entonces, aquí en mi ejemplo, yo quiero la primera marca de clase. Marca de clase 1 sería el límite inferior de mi intervalo, que es 40, más 50 dividido entre 2. 40 más 50 es 90, eso dividido entre 2 es 45. Entonces tengo mi primera marca de clase. Si yo realizo esa operación en todos los casos, 50 más 60 entre 2, acá voy a obtener 55, 65, 75 y 85. Entonces acá también se puede anular porque este valor no tiene ninguna operación. Frecuencias absolutas. A partir del gráfico los obtengo. A ver, por ejemplo, de 40 a 50, aquí. ¿Cuánto vale esto? 10. Quiere decir que había 10 personas que pesaban entre 40 y 50 kilos. De 50 a 60, ubicamos acá también. Tendríamos 15. De 60 a 70, tendríamos 20 personas. De 70 a 80, hacemos el gráfico, cruzamos 5, ¿no? Y el último que vale 10, ¿no? Hay 10 personas que pesan entre 80 y 90 kilos. Entonces, si a mí me dijeran cuál es el total de personas encuestadas, eso sería el valor n. ¿Y cómo se obtiene el valor n? Sumando todas las frecuencias absolutas, ¿ya? Acuérdate de ese detalle. El valor de n se obtiene de la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿ya? Se suman todas. Frecuencia 1 más 2 más 3 más 4 más 5. En este caso, como tú eres hábil, te darás cuenta de que ese resultado es 60, ¿no? Hay 60 personas que fueron encuestadas. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Vamos a recordar esto. La frecuencia relativa es otra fórmula. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta correspondiente entre el total de datos. Esta es otra fórmula que vamos a tener presente por acá. Entonces,
En este caso, mi primera frecuencia, voy a calcular la 1 nada más de referencia. La frecuencia 1 sería la frecuencia absoluta 1 dividido entre el total de datos, que en este caso es 60, ¿no? Ya, entre n, ¿no? Frecuencia 1 entre n, que es 60. Entonces tendríamos acá, ¿cuál es mi frecuencia 1? Es 10. 10 entre 60. Ese resultado me va a dar a mí 0,16666 periodo puro. Pero esto yo lo puedo aproximar a 0,17, que es el valor que voy a colocar aquí. Si hago la misma operación y divido 15 entre 60, voy a obtener 0,25. Si divido 20 entre 60, voy a obtener 0,33. También es periodo puro. Si divido 5 entre 60, voy a obtener 0,08. Y por último, 0,17, porque este valor se repite en la primera frecuencia también. ¿No? Si yo sumo todo esto, este resultado siempre va a ser igual a 1. Ahora, ¿cómo se obtiene la frecuencia relativa porcentual? Para eso hay otra pequeña formulita, ¿no? Si yo quiero la frecuencia relativa porcentual, debo multiplicar la frecuencia relativa por 100 y tendría la fórmula ya. Entonces, si yo quiero calcular acá mi primera frecuencia relativa porcentual, tendríamos, ¿no? ¿Cuánto vale la frecuencia 1 relativa? Vale 0,17. 0,17, si yo lo multiplico por 100, acuérdate que al multiplicar por 100 la coma decimal estaría corriéndome dos espacios, ¿no? 1, 2, 1, 2, convierte en 17 automáticamente. 17%. Entonces acá va a ir 17. Acá también sería 25. Acá sería 33. Acá sería simplemente 8. Acá sería 17. Y si yo sumo todo esto me va a dar 100. ¿Ya? Y eso sería mi tabla de frecuencias, ¿no? Una tabla básica con frecuencias absolutas y relativas, ¿no? Y de acá yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Que el 33% de las personas pesaban entre 60 y 70 kilos, ¿no? O que el 8% pesaban entre 70 y 80, se encuestaron 60 personas. Entonces puedo sacar distintas conclusiones. Espero haberte ayudado. Hasta otra oportunidad.